Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Es un placer saludarlos en el programa Los Investigadores Médicos. Soy Evelyn Valdés y hoy estaremos conversando sobre el cáncer en la sangre. Bienvenidos. El término cáncer es utilizado para hacer mención a un grupo de enfermedades en las cuales las células, unidades básicas de vida, se dividen y multiplican sin control, invadiendo los tejidos próximos. Además, las células cancerígenas pueden diseminarse a otros órganos del cuerpo diferentes al lugar de origen, a través de la sangre o el sistema linfático. Este proceso es conocido como metástasis. El término cáncer de sangre engloba diversas enfermedades que afectan a la médula ósea y a las células sanguíneas. Dependiendo de las células afectadas, se pueden originar hasta 137 hemopatías malignas. Los diferentes tipos de cáncer de sangre se suelen originar en la médula ósea, que es el tejido esponjoso que se encuentra dentro de algunos huesos, como por ejemplo la cadera o el esternón. La médula ósea es la fábrica de células madres hematopoyéticas, las cuales se dividen y maduran hasta dar lugar a los 3 tipos diferentes de células de sangre: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En el cáncer de sangre, el proceso de maduración de estas células hematopoyéticas se interrumpe de manera prematura. En la mayoría de los casos, esto conlleva a un crecimiento incontrolado de células inmaduras que proliferan, invaden la médula ósea y dejan sin recurso ni espacio a las células sanguíneas sanas. En otros casos, el cáncer de sangre provoca que la médula ósea produzca una cantidad insuficiente o anómala de determinados tipos de células sanguíneas. En consecuencia, esta sobreproducción de células malignas o la producción insuficiente o anómala de células sanas impide que la sangre realice muchas de sus funciones, entre ellas combatir las infecciones, oxigenar los órganos vitales o prevenir hemorragias graves. Hoy hay un tema, como todos, importantísimo: hablar de la sangre y hablar de cáncer de la sangre. Y sobre eso tenemos que dar alguna información más amplia para que puedan tener una idea exacta de qué estamos hablando cuando estamos hablando de cáncer de sangre. Para eso estamos hoy con la doctora Judith Pineda. La doctora Judith Pineda ya estuvo con nosotros en el programa. Ella es médico y cirujano y además es hematóloga como especialista. Judith, qué gusto estar de nuevo contigo. Gracias, mucho gusto. Es un gran placer tenerte aquí con nosotros. Hablemos un poco del tema que habíamos empezado a conversar. ¿Qué es cáncer de sangre? ¿Qué significa cuando uno está hablando de esto a un nivel popular? Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Como estábamos platicando del cáncer de la sangre en particular, generalmente nosotros escuchamos a las personas hablar de esto, ¿verdad? Es que el cáncer de la sangre, pero la verdad es un término que está siendo un poco mal utilizado, porque realmente el cáncer de la sangre como tal no existe, sino que más bien tendríamos que hablar de cánceres que, si bien son producidos por células de la sangre, no es en generalidad toda la sangre. Entonces, pues por eso tenemos diferentes tipos de enfermedades que nos pueden producir cáncer en la sangre, pero son cánceres de células sanguíneas principalmente. Claro, cuando uno habla de esto, obviamente involucra que crecen en la médula ósea y que por ahí van proliferando. ¿Qué tipos de células son las que se alteran y de ahí derivan entonces los nombres para las células cancerosas? Sí, efectivamente. Cuando hablamos de los cánceres de la sangre, pues tenemos que hablar de qué células se originan. Entonces podemos ver que hay cánceres de la sangre que se originan desde las células progenitoras hematopoyéticas. Hay cánceres de la sangre que ya se originan de otras células que van siendo más maduras, como los linfocitos, como sería el caso de los linfomas, o de otras células productoras de anticuerpos que también ya son células maduras, como son los mielomas múltiples. Entonces, muchas veces las personas cuando oyen cáncer de la sangre, pues rápido piensan en leucemia, ¿verdad? Y hay otras células de la sangre que producen cánceres
que no son necesariamente leucemia, como el caso de los linfomas, como el caso de los mielomas y otras enfermedades un poco más raras que pues tal vez no vale la pena tocar en este momento. Previo a que se instale un cáncer en la sangre, hay un cuadro preclínico que lo puede preceder, hay sintomatología a la que las personas podrían estar atentas, hay manera de detectar signos y síntomas precedentes. Claro, como todas las enfermedades, los cánceres de células sanguíneas pues no aparecen de un día para otro, ¿verdad? Son generalmente cánceres que van evolucionando con el tiempo. Los más agudos, como las leucemias, pues evolucionan no de un día para otro, sino que a lo largo pues de un mes. Entonces sí podemos detectar ciertos signos y ciertos síntomas pues que nos dan alarma, ¿verdad? Muchas veces los cánceres que son de células sanguíneas afectan la fábrica de la sangre, que es la médula ósea. Entonces se pueden ver todos estos síntomas por eso, que el paciente se empieza a sentir muy cansado, se empieza a ver muy pálido porque no se producen células rojas suficientes y entra en anemia, o que no se produzcan plaquetas suficientes y que aparezcan moretones en la piel, o que le sangren las encías, sangre la nariz, porque no se están produciendo adecuadamente las células normales porque están apareciendo las células cancerosas. Otras cosas importantes es si tenemos un paciente que está enfermándose de infecciones a cada rato, eso tampoco es normal. O sea, tener una gripe pues a todos nos da, o tener una diarrea porque comimos algo que no estaba bien, pero si esto es muy repetitivo, eso también es un signo de alerta. O que empecemos a sentir que nos salen algunas protuberancias aquí en el cuello, en las axilas, en las ingles, que no son normales, que son crecimiento de ganglios linfáticos, que en el contexto de una infección nos puede pasar, pero si es algo que es todo el tiempo que sentimos, ay, esto me está creciendo o esto no está normal, entonces son datos que nos pueden hacer pensar que tenemos que ir a una consulta profesional. Y de ahí la importancia de no semejar o relacionar una enfermedad como que todo fuera anemia. Tendemos o se tiende popularmente a atribuir, tenés anemia, toma hierro, y tal vez es anemia como resultante de una entidad más importante como una leucemia, por ejemplo. Exactamente, sí. No todas las anemias pues son por deficiencias de vitaminas, ¿verdad? Claro. Que es como lo que el contexto global de, tengo anemia, me falta hierro y vamos, y hierro, ¿verdad? Sino que hay otros tipos de anemia, y en el caso de las enfermedades cancerosas de las células sanguíneas, pues la mayoría pueden manifestarse como una anemia inicialmente. ¿Qué factores de riesgo podemos enumerar si queremos hablar algo acerca de eso en relación a cánceres del sistema sanguíneo? Pues primero pues tenemos que ver la historia familiar. Es bien importante saber si en nuestra familia hubo alguien que tuvo síntomas parecidos o que tuvo un diagnóstico de una enfermedad neoplásica hematológica, ¿verdad? Como una leucemia, un linfoma. Entonces la historia familiar es bien importante, porque si bien no está directamente relacionado de, bueno, mi mamá tuvo linfoma, entonces yo voy a tener linfoma, pues sí es importante porque se puede desarrollar en la familia porque compartimos el mismo material genético. Otra cosa importante son las exposiciones laborales, ¿verdad? Que eso tal vez viene siendo en nuestro contexto muy importante en la agricultura. Por ejemplo, el uso de pesticidas, que si estoy utilizando mucho pesticida y no estoy protegiéndome, entonces podría ser un factor de riesgo. O si trabajo con radiación, por ejemplo, también podría ser un factor de riesgo. O si utilizo benceno o plomo. Entonces sí son factores de riesgo que no son tan comunes, pero que sí podríamos tomar en cuenta, ¿verdad? Claro. Hay una pregunta importantísima que ha sido parte de lo que hemos recibido del auditorio, y es: hay una preocupación, si tengo cáncer en la sangre y la sangre circula por todo mi cuerpo, ¿qué va pasando con los diferentes órganos del sistema? ¿Qué va ocurriendo con eso? Yo quisiera que tú, como especialista, entonces dilucides, aclares, amplíes esa curiosidad que boga ahí entre nuestro... ¿Qué pasa? Pues la verdad es que es una duda bastante razonable, porque es cierto, pues la sangre circula por todos lados. Entonces, las manifestaciones que nosotros podemos tener, bueno, en el caso de las leucemias, que es realmente la enfermedad que más circula, se podría decir, en la sangre, es que sí hay ciertos sitios que se pueden ver como contaminados o infiltrados, para decir el término correcto, por estas células leucémicas, como es el caso del sistema nervioso central, que incluiría cerebro, líquido cefalorraquídeo, todas las meninges.
en hombres y mujeres. Y algo bien particular y bien importante en el caso de los varones son las gónadas, los testículos, porque las leucemias, como circulan, pues les gusta quedarse en ese sitio santuario, le decimos nosotros, que son los testículos, y a veces la enfermedad ya está como controlada a nivel sanguíneo y en el testículo pues se queda un remanente. Igual pasa en el sistema nervioso central. De ahí, conforme si fuera a fallar que mi corazón o el hígado, eso no va a pasar, pero sí puede haber infiltración de las células leucémicas en los tejidos por donde pasan. Obviamente, si ocurre que se alojan en esos sitios santuarios, eso implicaría que va a haber desarrollo posterior de la enfermedad en esos lugares. Puede haber una recaída en esos lugares. O también, por ejemplo, los órganos que tienen mucho flujo de sangre, como el hígado, como el vaso, pueden crecer un poco en el contexto de una leucemia o aún en los linfomas, porque pues son sitios hematopoyéticos primitivos y que tienen células linfáticas en la adultez. Entonces son como que los primeros sitios que se afectan, ¿verdad? Entonces se puede agrandar un poco el vaso, un poco el hígado. Y otra cosa bien importante es que como estos tipos de cánceres tienen una multiplicación de células muy rápida, entonces cuando la célula se multiplica rápido, se destruye rápido. Entonces, esas sustancias celulares que se liberan, pues sí pueden causar ciertos problemas a nivel renal, ¿verdad? Entonces, también eso es importante. Es un síndrome de lisis tumoral que muchas veces se ve relacionado a los cánceres hematológicos. Somos parte de un todo, por lo tanto, algo que esté afectando el cuerpo va a afectarnos en cualquier otro lugar. Y me encanta a mí cuando hablamos con el especialista, en particular ahora contigo, Judith, porque nos llevas de una manera muy didáctica a poder entender más una gran cantidad de dudas que podemos ir teniendo. Así es que vamos a pasar en una próxima a hablar ya específicamente de leucemias. Continúe con nosotros. Dato importante. Los cánceres de la sangre y de la médula ósea son un grupo de cánceres que afectan la producción y la función de las células de su sangre. La mayoría de estos cánceres comienzan en la médula ósea, donde es fabricada la sangre. El cáncer se forma cuando el proceso de desarrollo normal de una célula de sangre es interrumpido por el crecimiento descontrolado de células anormales. Hay 3 tipos: leucemia, linfoma y mieloma múltiple. Cuando se detecta temprano, este tipo de cáncer puede ser muy manejable en algunos casos, por lo que es muy buena razón para hacer visitas regulares al médico en todas las edades. Leucemia, linfoma y mieloma son los 3 tipos de cáncer en la sangre. ¿Les parece si vamos a conocerlos en nuestro ¿Sabías qué? ¿Sabías que las 3 principales enfermedades que engloban el término cáncer de sangre son la leucemia, el linfoma o el mieloma? La leucemia se origina en la médula ósea, donde se forman las células sanguíneas y consiste generalmente en la proliferación excesiva de glóbulos blancos, aunque también existen leucemias que afectan a los glóbulos rojos o a las plaquetas. El linfoma. Este tipo de cáncer comienza en las células del sistema linfático o linfocitos, responsables de ayudar al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Debido a que el tejido linfático se encuentra en todo el cuerpo, esta enfermedad puede surgir en cualquier ganglio u órgano. El mieloma es un cáncer que se produce en las células plasmáticas. Estos producen anticuerpos contra las enfermedades y también combaten las infecciones. Las células de mieloma solo producen un tipo de anticuerpo, impidiendo la producción de otros tipos de anticuerpo. De esta manera, dejan el sistema inmune debilitado y susceptible a las infecciones. Es momento de compartir con ustedes nuestro consejo de salud, pero al volver estaremos conversando sobre la leucemia y además conoceremos la historia de Katy Espinosa. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. ¿Necesitan medicinas a precios accesibles, sabores deliciosos y de alta calidad? PS Pharma es lo que estás buscando. La próxima vez que tus hijos se sientan mal, pide en tu farmacia los productos PS Pharma. Productos de calidad mundial a precios accesibles. PS Pharma, siéntete bien.